Es una interesante metáfora para ilustrar el cambio brutal que ha supuesto el uso masivo de tecnologías estándar y software libre para cambiar el modo de hacer la guerra. No tenemos, casi nadie tiene en casa drones como los que se están utilizando en los cielos de Ucrania, pero sí que es cierto que componentes que hasta hace nada se empleaban para carreras, para freestyle, no puedo decir que se empleaban para vuelos de largo alcance porque son ilegales, pues básicamente sin solución de continuidad, personas que están insertas en una lucha existencial, los ucranianos, han transformado esos aparatos en vectores y efectores para distintas misiones en el campo de batalla, fundamentalmente para obtener inteligencia, que eso sí lo tenemos en casa, quien lo tenga, claro, drones tipo DJI o semejantes, para levantarlos a unos cientos de metros, eso sí, con el software trucado, para poder obtener inteligencia y trasladarla en tiempo real mediante sistemas muy avanzados de gestión del campo de batalla. Y por otra parte, los cada vez más famosos drones FPV o FPV, que se están empleando como sustitutos imprevistos y totalmente disruptores de, en parte la artillería, en parte el misil contracarro y en parte algo completamente nuevo, porque un misil contracarro no te tuerce una esquina, un misil contracarro no se te queda flotando, un misil contracarro no gira alrededor de un objetivo ni puede volver a plantear un vuelo para atacar finalmente. Y el problema fundamental de eso es que un misil contracarro del alcance que puede tener un dron FPV actual, estaríamos hablando de 230.000 euros a la unidad, mientras que un dron FPV armado, tal y como se están fabricando tanto por la creciente industria rusa como por el ecosistema de World Startups ucranianos, hablaríamos de muy pocos miles de euros para lograr un efecto semejante. Claro, cuando ya se dispone de semejante número de drones, que vamos a hablar este año de millones de drones FPV concretamente, que ya se emplean para atacar a 4x4, para atacar el más mínimo vehículo que está llevando a cabo el aprovisionamiento de unidades en espacios defendidos, etcétera. Cuando esos mismos drones te entran por la tronera de un búnker o se saltan las protecciones de una trinchera y entran dentro de la trinchera, eso, algunos que hemos publicado hace años al respecto, yo creo que en nuestras pesadillas, que no hay que hablar de sueños más oscuras, imaginábamos algo así. Ahora eso está generando, ese arsenal nacido de las tecnologías civiles está generando, en fin, una disrupción en las operaciones a nivel táctico y a nivel operacional y hasta a nivel estratégico, porque si saltamos de los drones, que sé que se ha hablado del arsenal doméstico, y pasamos a drones extraordinariamente baratos, pero con alcances superiores a los 1000 kilómetros y llevando una carga útil de entre 20 y 40 kilos, pues el daño industrial que está recibiendo la Federación Rusa no para de aumentar. No estábamos preparados para esto, porque el ya viejo modo de hacer la guerra, aunque continuamos en él, lo que hace es añadir 2 órdenes de magnitud, 2 ceros más a las cifras para llevar a cabo el mismo ataque. Entonces, sí, efectivamente, ese cambio está para quedarse. Como digo algunas veces, es una caja de Pandora que se ha abierto y que ya no se puede cerrar, y que la industria de defensa europea estamos luchando contra el tiempo para proteger lo que más importa, que son las vidas de nuestros ciudadanos, de las personalidades y luego las propiedades, las infraestructuras, del uso que se va a hacer, porque finalmente el último aspecto de tu pregunta, que es muy relevante, es que este es el primer vector de alta tecnología, de altas capacidades, que no es exclusivo de estados avanzados, que grupos terroristas e incluso lobos solitarios se pueden hacer con él y, bueno, generar daño, como está ocurriendo en medio mundo. Ocurre en México, ocurre en distintas partes del Sahel, ocurre en Irak, en Siria, en Myanmar, etc. Y el desgraciado 7 de octubre, cuando las alimañas utilizaron estos vectores para cegar suficientes torres del muro de Gaza, pudimos ver que ni la nación tecnológicamente más avanzada del mundo y una de las campeonas en la producción de sistemas contra drones estaba a salvo. Yo tengo, para acabar en la pregunta, pocas semanas después, que fue un auténtico shock, hablando con compañeros de otras compañías, tanto españolas como israelíes, los españoles me decían, en una parte, ¿te puedes imaginar cómo duerme esta gente? Que se han pasado años diseñando estos sistemas que no han parado a los drones, que han sido el primer paso para que se acabe con la vida de más de 1.400 personas.
hay que empezar distinguiendo, porque aunque la guerra es un significante muy importante, en la realidad no se puede hablar en singular. ¿Por qué? Porque nosotros en OTAN tenemos lo que se llaman reglas de enfrentamiento, las Rules of Engagement. Entonces nosotros tenemos unas limitaciones que, por ejemplo, el ejército de la Federación Rusa no tiene. Nosotros no tenemos en nuestras plantillas sistemas dedicados a la destrucción urbana, como sí tienen las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, y sobre todo el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de la OTAN está sometido al escrutinio de un conjunto de recursos por parte de la Alianza para asegurar que se cumplen no solo con los valores, sino con los límites de la fuerza que se pueden aplicar en un momento dado. Explicado esto, el futuro va a ser muy rápido. Va a ser muy rápido porque lo que va a permitir la introducción de sistemas cada vez más avanzados de inteligencia artificial, en las antípodas no tiene nada que ver con GPT o lo que ahora está conociendo el gran público, sino sistemas que serían mucho más parecidos a, si queremos, dos ejemplos ilustrativos, por una parte las microtransacciones en bolsa o por otra parte el sistema de gestión geográfica de compañías como Uber. Lo que permiten estos sistemas, entre otras cosas, es adquirir desde un número elevadísimo de sensores y a la vez filtrar información de esos sensores, conducirla verticalmente hasta los distintos niveles de mando de la entidad que sea, compañía, batallón, regimiento, brigada, etcétera, para que el mando responsable de una parte de las operaciones tenga la visión en tiempo real más precisa de lo que está sucediendo a nivel del estado de salud de un soldado individual, a nivel de la posición de todas las fuerzas adversarias, a nivel de un vehículo individual. Y a partir de ahí, que tome las decisiones para cumplir con la misión que está encomendada. Nuestra doctrina occidental, desde hace muchas décadas, es una doctrina altamente dinámica, por la cual lo que ocurre es que un mando toma una decisión sobre el qué y el cómo la toman los mandos subordinados que reciben esa orden. Tiene usted que hacer tal, el cómo es como usted se encuentra en la situación. ¿Qué ocurre? Para ayudar a esos mandos, por ejemplo, estos mismos sistemas de gestión del campo de batalla lo que ofrecen es un cálculo muy preciso y una vez más bastante parecido a las microtransacciones en bolsa, de tal manera que sobre todo para lo que llamamos blancos sensibles al tiempo, time sensitive targets, le ofrecen siempre la mejor respuesta. Esto es, si hay un blanco que tiene una ventana de oportunidad de menos de un minuto, el efector más apropiado, ya sea un misil, ya sea un dron en las cercanías de distintos tipos, ya sea un mortero razonablemente en las cercanías, va a abrir fuego y lo que va a recibir la persona al mando de ese sistema es una orden de fuego que la ha generado el sistema de gestión del campo de batalla bajo la orden y la responsabilidad del oficial, porque hay una cosa muy importante que entender, sobre todo para nosotros, para las fuerzas de la OTAN. Lo que no es renunciable, lo que no es negociable es la responsabilidad de las acciones, especialmente si se producen bajas colaterales. Y por lo tanto, esa imagen que se plantea a veces de sustitución del humano por un software, hay un punto que no se puede sustituir, que es la responsabilidad. Entonces, pedirle a un oficial que sea responsable de lo que ocurre, pero que no tenga poder de decisión, no tiene sentido. Y además, muy importante también, con ello se renuncia a la flexibilidad, a la visión conjunta, holística que tiene una persona, un oficial del grado que sea, con años de formación y con mucha experiencia para saber qué es lo que tiene que hacer. Muy al contrario, espero que lo podamos hablar después, precisamente lo que ya está trayendo el conjunto de la sensorización del campo de batalla, más la evolución acelerada de los sistemas de gestión del campo de batalla vía inteligencia artificial, es, dada la mejora de la información en tiempo real con la que se trabaja, tienen la posibilidad de disminuir los errores, porque una vez que empiezan los disparos, como decía el general von Moltke el Viejo hace 2 siglos casi,
ningún plan de batalla sobrevive a los 5 primeros minutos de contacto con el enemigo, y además de eso, pretender que las operaciones sean quirúrgicas y que el uso de la fuerza letal sea impoluto es un absurdo. El temor creo que hay que sustituirlo por lo contrario, por una visión más optimista de un uso más preciso, más medido de la fuerza, que consiga los objetivos planteados, produciendo cada vez menor número de bajas colaterales, o incluso ningún número de bajas colaterales, o incluso en algunos casos ningún número de bajas, porque la guerra, siendo como es un negocio muy feo y muy sucio, un asunto muy feo y muy sucio, no se trata de matar, se trata de cumplir la misión que ha encomendado el mando político. Entonces, si para conseguir esa misión, para que se pare una matanza, para que se lleven a cabo los objetivos planteados, no se mata a nadie, mejor que mejor. Lo que se llama en términos occidentales un show de fuerza, un show of force, o un despliegue suficiente que haga pensar a la otra parte, oye, mejor lo dejamos para otro día, que estamos más tranquilitos, pues mejor que mejor.